Quiero empezar el sermón saludando a nuestros oyentes de la radio, que están también con nosotros, no están aquí con nosotros, pero yo sé que en espíritu también están y es un placer para nosotros que podáis escucharnos en esta mañana. Dejadme que os dé un dato sorprendente. Además, un dato sobre una historia sobre música. En mi casa tenemos dos virtuosas. Mi mujer y mi hija son bendecidas por el don de la música. Yo soy bendecido por el don de dar la nota, pero aparte de eso, nada más. Yo quiero estar en la Tierra Nueva por ver si alguna vez puedo cantar bien, porque canto muy mal. Pero a mi mujer, que le gusta mucho la música, me contó una vez una historia. Dice que era una noche tormentosa de 1910. Un grupo de músicos ambulantes llegó a la ciudad de Riga, en el mar Báltico, para cumplir con un compromiso que tenían de cantar en un concierto. La noche era criminal. Llovía, hacía frío, el tiempo era muy malo. Tan malo que el director del coro dijo: creo que lo mejor que podemos hacer esta noche es suspender la actuación. No va a venir nadie. El director del sitio donde iban a cantar, que los había contratado, le dijo: no, tenéis que cantar. Pero vamos a ver, quedan 5 minutos para empezar. No ha venido nadie. Hace un frío que no veas. Y tenemos un barco que si salimos pronto podemos cogerlo y ahorrar un día de viaje. Preferimos devolverte el dinero y no cantar. Y el hombre dijo: no, yo os he contratado y cantaréis. Pero vamos a hacer una cosa. Si no viene nadie, no cantaréis. Pero si viene solamente una persona, tenéis que dar todo el concierto. ¿Vale? Nos parece bien. 5 minutos. No había nadie. Dice: no viene nadie. ¿Cuál fue su sorpresa cuando al entrar dentro del recinto vieron? No es como aquí, que está todo lleno. Todo estaba vacío, pero justo en el medio del espectáculo había una persona. Solo había una persona. Un abuelo de la ciudad que estaba sentado, preparado para escuchar el concierto. Como había una persona, tuvieron que dar el concierto. Dieron su concierto, terminaron, no hubo ni un aplauso. Y cuando terminaron el concierto, el ujier se acercó para decirle a la persona: que ya ha terminado, que ya te puedes ir. Su sorpresa fue que cuando fue a llamar a esa persona, ese anciano había fallecido. Estaba muerto. Estaba muerto. Pero ¿sabéis? Que aquella persona muriese aquella noche fue una bendición para los músicos. Gracias. Para los músicos. El barco en el que tenían que volver a su casa, esa noche, por el mal tiempo, naufragó. Y todas las personas que iban en el barco perecieron. La Biblia también nos habla de cómo la muerte de un hombre salvó la vida de muchos. En la gran carta de Pablo explicando la salvación a los romanos, él escribe: así que por la transgresión de uno vino el juicio a todos los hombres para condenación, así también la justicia de uno vino a todos los hombres, la dádiva para justificación de vida. ¿Y cuál era el acto justo? Dice Romanos 5:18. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vamos a empezar nuestro sermón esta mañana leyendo 1 Samuel 22, del 1 al 4, que dice así: David marchó de allí y se puso a salvo en la cueva de Adulán. Cuando se enteraron sus hermanos y toda la casa de su padre, bajaron a donde él estaba. Se le unieron las gentes en apuro, con deudas o de ánimo desesperado, y él se convirtió en su jefe. Unos 400 estaban con él. David marchó de allí a Mizpa, de Moab, y dijo al rey de Moab: permite a mis padres vivir entre vosotros, hasta que sepa
lo que el Señor va a hacer de mí. Los llevó a la presencia del rey de Moab y vivieron allí todo el tiempo que David permaneció en el refugio. David en la cueva de Adulám. Como esta zona estaba a unos 19 kilómetros al sur-oeste de Belén, es posible que David conociese aquella cueva de cuando era pastor. Pero, ¿por qué eligió David refugiarse en una cueva? Parece ser que David la hizo su fortaleza por la relativa inaccesibilidad. Era muy difícil llegar a ella. Una vez rey David la usó como base de operaciones en su guerra contra los filisteos. Jesucristo nuestro Señor ha venido a darnos libertad, pero el enemigo hace todo lo posible para que el cristiano no se entere de esto. La voluntad de Dios es la libertad y restauración del ser humano. La palabra de Dios nos dice que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, quien le hace pensar a muchas personas que su poder es mayor y logra confundirlos y mantenerlos estancados. Cristo ha venido para salvar, sanar, liberar y llevar a los hijos de Dios al cumplimiento del plan divino. La Biblia nos enseña que el rey David huyó y estuvo escondido en la cueva de Adulám, pero el propósito de Dios era muy grande. Sin embargo, la aflicción de su corazón lo llevó a esconderse y a aislarse. ¿Cuáles eran las características de la cueva de Adulám? La cueva de Adulám está cerca de Jerusalén. Es una cueva muy grande y su acceso es muy difícil. Adulám significa lugar de refugio, reposo o cerrado. Todo el mundo sabemos lo que es una cueva. Una cueva es una cavidad hecha en el subsuelo, causada generalmente por la acción del agua, aunque algunas veces también el hombre puede excavar las cuevas. Abundan mucho en Israel y eran usadas como vivienda, almacén o sepulcro. ¿Dónde fue enterrado Jesús? En una cueva. Los manuscritos de la Biblia que se encontraron en el Mar Muerto estaban en una cueva. Y Elías también estuvo en una cueva. Vamos a hablar un poquito de geografía. Adulám es una villa antigua de Israel, situada a 24 kilómetros de Jerusalén. Hoy en día, Adulám determina una región de Israel cerca del valle de Elab y a 3 kilómetros de Soco. En esta región es el lugar donde se dice que David mató a Goliat. Pero sin embargo, ahora David tiene miedo y se esconde. En esta región hay muchas cuevas y se señala una cueva en Wadi Kurenei como la cueva donde David estuvo. Para llegar a ella debe irse por un estrecho sendero que podía ser defendido con suma facilidad y además, como hemos recordado antes, era una cueva muy grande. Y entonces nos surge una pregunta: ¿por qué huye David a una cueva? David estaba pasando por unos momentos difíciles. Había pasado de tener una fama inmensa, un matrimonio reciente, acababa de ser honrado por haber matado a Goliat, estaba en plena lucha con los filisteos, había tenido un montón de atentados contra su vida. La Biblia nos dice que Saúl lo buscaba incesantemente para matarlo. Y ahora David pasa a ser un fugitivo por tiempo indefinido. David necesitaba volver a encontrar a aquel Dios en quien confiaba y que tanto lo había protegido. En sus noches como pastor, David reconoce que Dios le había ayudado mucho. Habla la Biblia que luchó contra leones, que luchó contra osos para defender a su ganado. Incluso lo libró de la muerte a mano de Saúl. David necesitaba volver a encontrar a aquel Dios en quien confiaba y que tanto lo había protegido. En estos momentos
que nos encontramos solos, abatidos y perseguidos por todos, tenemos que pararnos, respirar fuerte y buscar a aquel que nunca se apartó de nosotros anteriormente. Hay un dicho muy bonito que a mí me gusta mucho, es como un pensamiento que dice: nunca debemos temer al futuro si somos capaces de no olvidar cómo Dios nos ha ayudado en el pasado. El nombre Adulán significa refugio, pero la cueva no iba a ser el refugio de David. Dios quería ser el refugio de David en este tiempo de desánimo. La mayoría de los arqueólogos creen que la cueva de Adulán no estaba muy lejos del lugar donde David derrotó a Goliat. David no podía evitar pensar en lo lejos que había llegado de una gran victoria a huir como un criminal escondido en una cueva. Y estando en la cueva, David escribió varios salmos. Uno es el Salmo 141, y en una parte de él nos dice: con mi voz clamaré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él expondré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. ¿Qué pasa? ¿Que Dios no sabía lo que le ocurría? En el camino en el que andaba me escondieron lazo. Él se siente perseguido por todos y ve que no tiene ninguna escapatoria. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. En ese momento de soledad, sin embargo, David empieza a recibir visitas. El texto bíblico nos dice: y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Mirad qué proverbio más bonito. En todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano cuando lo estamos pasando mal. ¿Quiénes más acudieron buscando a David? Dice que 400 hombres subieron a la cueva. De allí salieron los que se llamaron los valientes de David. Pero los valientes de David, eso será otra historia. ¿Quiénes más acudieron buscando a David? Cuando la amistad fue verdadera, es fuerte como la roca e infinita como el mar. Qué gran alivio nos produce saber que cuando estamos en dificultades es nuestra familia los primeros en acudir en nuestra ayuda. Tus padres, tus hermanos, tus amigos, tu iglesia. Si no podemos contar con ellos en esos momentos, qué gran decepción y qué vacíos nos vamos a sentir. ¿Quién no ha tomado alguna vez una mala decisión que le ha pasado factura? ¿Quién no ha dicho en alguna ocasión un comentario desafortunado? ¿Quién no está pasando por una situación difícil, amarga, trágica? ¿Quién está libre de tirar la primera piedra? Ahí es cuando se necesitan hermanos que te acompañen y amigos que no te juzguen. Una iglesia que no te abandone. Satanás lleva jugando una partida de cartas con la historia toda la vida. Y en estos últimos momentos, además, le ha salido muy bien. Ha jugado una carta muy valiosa. Una carta que todos hemos llamado la pandemia. La pandemia ha conseguido que algunos dejemos de venir a la iglesia y además justificando el por qué no venimos. ¿Sabéis? Hay otro refrán que dice que cuando el demonio cierra todas las puertas, Dios siempre nos abre una ventana. Cuando empezamos a tener el problema de no poder reunirnos,
era un conflicto para todos los dirigentes de Iglesia el saber, el ver qué podíamos hacer para que la Iglesia no desapareciera. El Señor nos ayudó y nos dijo que la radio podía ayudarnos. Y empezamos a trabajar, a emitir, no en Murcia, en toda España, por no decir en todo el mundo, que seguro que sí, para intentar que los hermanos no se sintieran solos. ¿Sabéis? Han sido todo problemas, todo problemas. Nos dieron permiso, nos lo quitaron. Nos daban licencias, nos las quitaban. Pero ¿sabéis? Siempre hubo un grupo de personas comprometidas con Dios que estaban pendientes de ver cómo podían transmitir el Evangelio. Siguen hoy en día ahí, no los vemos nunca, están arriba, están en todo el mundo, en cuartitos pequeños o en cuartitos más grandes, me da igual, pero desde allí intentan hacer su labor y hacer que muchos de los que no puedan venir a la iglesia o que no hayamos podido venir a la iglesia desde nuestras casas, pudiéramos seguir escuchando el mensaje. Pero, ¿sabéis? También ha creado un problema, y es que hay hermanos que no ven ya tan necesario venir a la iglesia. Hebreos 10:25 nos recuerda: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. ¿Qué día es ese? ¿Sabéis qué día es? Pero ese también será otro sermón. Volvemos a la cueva. David está en la cueva. ¿Y quiénes vienen a la cueva? El texto nos sigue diciendo: y se juntaron también los afligidos, y fueron a la cueva los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. O sea, todos los que tenían problemas gordos. ¿Quién no se ha sentido afligido en alguna ocasión? Ese dolor intenso que tienes en el pecho, que te agobia y que muchas veces no te deja ni dormir. Problemas en el trabajo, problemas con la familia, con los hijos, con mis propios hermanos. ¡Qué agobio! ¡Qué agobio! No puedo ni descansar. ¿Quién no tiene deuda? Y no voy a pedir que levantéis las manos, ¿vale? Trabajamos y nunca llegamos. Hoy en día eso es un problema muy grande, muy grande. ¿Quién no se ha sentido afligido de espíritu alguna vez? Estos hombres estaban afligidos. Sus propias vidas no eran sencillas, ni juntas ni en lo individual, cada uno con sus grandes problemas. Sin embargo, Dios los llamó para que se refugiaran en la cueva de Adulán. Estos hombres se habían endeudado, no habían experimentado mucho éxito. En el pasado no habían conseguido lo que ellos pretendían. Eran lo que hoy llamaríamos unos fracasados. Sin embargo, Dios los llama para que se refugien en la cueva de Adulán. Estos hombres se habían endeudado. Y sin embargo, hay otros, el tercer grupo, que dice que se hallaban en amargura de espíritu. Ellos conocían la amargura de la vida y no estaban satisfechos ni con ellos mismos. Sin embargo, Dios los llama a cada uno de ellos para que se unan a David en la cueva de Adulán. Todos llegaron a la cueva cuando estaban abatidos, derrotados, perseguidos y despreciados. ¿Y qué buscaba este tipo de personas? ¿Qué puede buscar el ser humano hoy en día? Ese tipo de personas buscan y necesitan a Cristo y llegar a sus pies y postrarse y pedir ayuda. Somos los que hemos reconocido nuestra propia aflicción, nuestra deuda, nuestra insolvencia. Estamos totalmente inconformes con la vida y reconocemos que necesitamos ayuda, amor y consuelo. Y Dios nos dice: tengo una cueva especial para ti. Tengo una cueva donde he puesto una persona que te va a querer como si fuese su hermano, que va a entender tu dolor y que te va a dar el consuelo que necesitas. Ese es nuestro hermano mayor.
el hijo de un carpintero que fue capaz de dejar su trono para sufrir cada día contigo. Y si te quiero tanto, ¿qué no voy a hacer por ti?, nos dice Jesús. Y David fue hecho jefe de ellos. Dios no obra a través de muchedumbre, Él obra a través de hombres y mujeres que confían en su palabra, que se ponen en sus manos y son instrumentos para dar tranquilidad a este mundo. 400 hombres desesperados. Ese podía haber sido un sólido comienzo para un ejército rebelde, si David hubiese querido que fuese así. Un hombre sin principios habría convertido a esos 400 hombres en una banda de rebeldes y asesinos. Pero David no quería que eso ocurriese con los que habían confiado en él. Llegaron a David afligidos, fracasados y sin ilusión por nada en esta vida. Y David los convirtió en valientes. La Biblia los define de esta manera: y eran diestros en todas las armas, sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como gacelas sobre las montañas. Fueron los valientes de David. David era el ungido de Dios para ser el próximo rey de Israel, y se convirtió en el mayor rey terrenal que Israel tuvo. Nosotros, si queremos, podemos ser también escogidos por Dios. Podemos formar parte de los valientes de David, de los valientes de nuestro Señor. ¿Y tú? ¿Quieres formar parte de uno de ellos? Podemos elegir formar parte de esos, simbólicamente, de esos 400 valientes. Cada principio es importante. El principio de que Dios dirige su voluntad a través de un hombre escogido, eso siempre es importante. Cuando se tuvo que construir el arca, Dios no llamó a 400 personas, llamó a una sola persona para que diera su testimonio. Cuando Israel necesitó ser liberado de Egipto, Dios no llamó a 400 hombres, llamó a una persona, a Moisés, para que liderara la liberación. Cuando Dios quiere que se predique el Evangelio, te llama a ti y a mí, para que nosotros cumplamos con la parte que nos toca. Una y otra vez, la obra de Dios es guiada por pueblos escogidos, pueblos que confiaron en sus promesas y se comprometieron a una misión santa, a una misión especial, pueblos que dejándolo todo, le siguieron. David tuvo sus seguidores y nuestro Señor tiene los suyos. Nosotros, los que hoy sábado 30 de abril hemos decidido dejar cualquier lugar del mundo, apartarnos de los quehaceres de la vida y elegir la mejor parte, la que nadie nos va a quitar. ¿Y a ti? ¿Te gustaría formar parte de esos 400? ¿Estás decidido hoy a reafirmar tu pacto con el carpintero? ¿Quieres formar parte de los de la cueva para abrir tus brazos y ayudar a todos los afligidos por las penalidades de este mundo? Pues ¿sabéis una cosa? Nadie va a escoger por nosotros. Nadie va a decidir por ti. Nadie te obligará a hacer la parte que te corresponde. Pero si no la haces, Dios sí llamará a otro para que la haga. Porque su evangelio se tiene que predicar. Con nosotros, mucho mejor. Sin nosotros, el Señor tendrá que buscar a otro que haga nuestra parte. Aquel anciano que falleció escuchando a los músicos en la historia del principio fue utilizado por Dios para que otros muchos vivieran. Nuestro Jesús viene y eso es una realidad y desea que ninguno de nosotros nos perdamos y nos quedemos a las puertas. Y nos pide que sigamos confiando en Él y dejándonos guiar por su mano. Así que, hermanos, hoy tenéis que decidir a quién vais a servir. Pero mi casa y yo, como dijo Josué, serviremos a Jehová. ¿Y tú? ¿Qué vas a decidir en esta mañana?
¿Necesitas subir a la cueva, a pedir ayuda, a buscar consuelo, a encontrar a nuestro Dios? ¿O eres de los que estarán en nuestra iglesia con los brazos abiertos, esperando a que Dios nos ayude, nos ilumine para ayudar al que lo necesita? Esta mañana nos decía nuestro anciano, y yo lo reafirmo con él: Jesús viene pronto. Y el mensaje se tiene que predicar. Y todo el mundo tiene que saberlo. Nosotros lo sabemos. Y tú, ahora que nunca lo habías escuchado, también lo sabes. Nunca podrás decir: Dios no me dijo lo que tenía que hacer. El Señor escoge la mejor parte. El Señor escoge la mejor parte para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que escoger la parte que queremos hacer. ¿Sabéis? Que el Señor nos ayude a ser inteligentes, a coger el compromiso que el día que nos bautizamos aceptamos con Él. Cuando nos bautizamos decidimos: y predicaré tu evangelio por todo el mundo. Hemos cogido ese compromiso no con la Iglesia, hemos cogido ese compromiso con Dios, y con Dios tenemos que cumplirlo. Que el Señor os ayude a escoger la mejor decisión de vuestras vidas y que vuestra forma de hablar, vuestro testimonio, vuestra forma de actuar, verdaderamente demuestre que el Señor forma parte de vuestra vida. Los valientes de Jesús están delante de mí hoy. Amén.